Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor, enviándoles bendiciones en donde quiera que se encuentren. Preparé este tema que me encargó nuestro hermano Saulo. Lo preparé a manera de enseñanza, mis amados hermanos. Este tema es como una pregunta. Y la pregunta es: ¿existen hoy en día apóstoles y profetas? ¿Están vigentes estos ministerios, estos oficios? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero referirme a las palabras del apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11. Aquí tengo mi computadora, por eso volteo para allá. Dice la palabra de Dios: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque desafortunadamente, amados hermanos, han entrado a la iglesia evangélica doctrinas extrañas. Hermanos con doctrinas extrañas que se hacen llamar profetas, que dicen que traen una nueva revelación de parte de Dios, ¿verdad?, para la iglesia. Y ¿qué es lo que sucede? Que confunden a los hermanos en Cristo, engañan a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, este ministerio profético, este oficio profético, este oficio de este ministerio de apóstol, pues ya no están vigentes hoy en día. Cuando el apóstol Pablo nos habla de estos ministerios, dice: él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos está hablando de que todos estos ministerios edifican, o estos ministerios conforman a nuestra iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Jesucristo. Pero, mis amados hermanos, estos ministerios descansan en una roca, y la roca es Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De manera, hermanos, que todos estos ministerios descansan en Jesucristo, ¿verdad? Estos ministerios son las bases de una casa, ¿verdad? Cuando alguien construye una casa, esta casa descansa sobre los cimientos, ¿verdad? Entonces, toda la construcción que se le haga a esa casa, toda sea segundo piso, tercer piso, cuarto piso, todo va a descansar sobre los cimientos, ¿verdad? Entonces no se pueden repetir estos ministerios, ¿verdad? Primero vamos a hablar acerca de los profetas, acerca del ministerio profético. ¿Qué es un profeta? ¿Qué era un profeta en el Antiguo Testamento? Bueno, un profeta, el oficio de profeta, era aquel que hablaba de parte de Dios, era aquel que recibía
la revelación directa de Dios, era aquel que escuchaba la voz directa de Dios para comunicarle un mensaje a su pueblo. Esto era la función del profeta, ¿verdad? Pero bueno, la última revelación fue dada al apóstol San Juan. El ministerio profético concluyó con el último profeta, quien fue Juan el Bautista, ¿verdad? Que habló y que preparó el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después este ministerio cambió para los apóstoles. Gloria al Señor. Para los apóstoles. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y capítulo 22, versículo 19 y 20, y dice: y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hay otro versículo que dice: y el que añada a esta profecía, Dios le añadirá las plagas, ¿verdad?, de las que habla este libro. De manera que si hoy en día, mis amados hermanos, viene alguien con una nueva revelación, está añadiendo a la revelación que ya se cerró, a la revelación que ya fue concluida en la del apóstol San Juan, en lo que le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Ya no hay más revelación, ¿verdad? Ya no existe más revelación. Ya no existe el oficio de profeta. Nosotros como predicadores, hermanos, cumplimos la función de profeta, pero en el sentido de que hablamos, de que predicamos la palabra, algo que ya fue revelado, que predicamos la palabra para edificar al cuerpo de Cristo. Acuérdense que el apóstol Pablo dice: tenemos la palabra profética más segura, y esta es la palabra de Dios. En ese sentido, podemos decir que somos profetas porque predicamos la palabra que ya ha sido revelada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de los apóstoles. También han entrado hermanos diciendo que son apóstoles, ¿verdad?, que tienen este ministerio del apostolado. Pero, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, este ministerio ya no está vigente. Este ministerio fue único, hermanos, y fue único de los 12 apóstoles. ¿Y por qué digo que fue único? Porque si nosotros estudiamos, si nosotros hacemos un análisis exhaustivo acerca de los apóstoles, acerca de los requisitos que complementaron los apóstoles, ninguno de nosotros los cumpliríamos hoy en día. ¿Cuál es el primero? Bueno, la primera característica de los apóstoles es que fueron llamados personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio y comenzó a llamar a los apóstoles, fue hasta donde ellos estaban y les dijo: ven y sígueme. Él fue hasta la orilla del mar donde estaba Pedro y su hermano Andrés haciendo su trabajo. Eran pescadores, y el Señor fue y les dijo: ven y sígueme, y os haré pescadores de hombres. De inmediato aquellos
dejaron sus redes y siguieron al Señor. Esa es una característica. Fue Jesús hasta donde ellos estaban y los llamó al ministerio apostólico. ¿Verdad? Después, ¿qué sucedió? La segunda característica de este ministerio fue que ellos presenciaron, que ellos vieron con sus ojos las maravillas y los milagros que Jesucristo hizo. Ellos presenciaron cuando Él le dio vista a los ciegos. Ellos presenciaron cuando sanó a los paralíticos, cuando sanó a los leprosos, cuando multiplicó los peces y los panes y alimentó a 5,000. De manera que ellos vieron las señales y los milagros y creyeron y fueron testigos de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Característica número 3. Ellos vieron al Cristo crucificado. Ellos vieron a Jesús morir en la cruz del Calvario. Pero también ellos vieron al Cristo resucitado. De manera que cuando ellos vieron su muerte y su resurrección, ellos estaban seguros de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Ahora ellos estaban dispuestos a predicar el Evangelio, a extender el reino de los cielos. Estas características son fundamentales de los apóstoles. Fueron llamados personalmente por el Señor. Testificaron sus milagros, testificaron sus obras. Lo vieron muerto y lo vieron resucitado. Y yo creo, hermanos, que ninguno de aquellos que hoy en día se hacen llamar apóstoles tengan estas características. No las tienen. Amados hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos en los que debemos de encender la antorcha de la sana doctrina, de la verdad. No permitamos, hermanos, ser engañados. No permitamos que a nuestro púlpito, que a nuestros altares, donde es invocado el nombre de nuestro Señor, donde es predicada la palabra del Señor, vengan hombres diciendo que traen una nueva revelación. Vengan hombres diciendo que ellos son apóstoles de Jesús, cuando estos ministerios fueron únicos y ya no hay más revelación. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 1, y quiero concluir con esto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Rechácenlo. Judas capítulo 3. Judas capítulo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hermanos, contendamos por el verdadero evangelio de Jesucristo. No seamos engañados, sino que seamos como la iglesia de Berea, que cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén.